Buen día, ¿cómo están? Vamos a empezar con la práctica 4, el ejercicio número 2, que nos pide analizar los espectros, la probabilidad de error y el filtro adoptado para la señal spam en distintos sistemas de señalización. Para empezar, la señal spam, que se la llama modulación por amplitud de pulso, son señales de modulación digital, ¿sí? Que es una secuencia de pulsos PDT con amplitudes A sub n aleatorias que representan la información discreta de la señal. Básicamente tenemos un pulso A para representar un 1 y otro pulso A para representar un 0 en los sistemas binarios, ¿sí? Bueno, XDT sería nuestro proceso PAM, ¿sí? Y tenemos que encontrar la densidad espectral de potencia. XDT, siendo una señal de potencia, va a tener su densidad espectral como la transformada de Fourier del promedio temporal de su función de autocorrelación, ¿sí? Si bien x de t es de potencia, p de t no lo es. P de t debe ser de energía, ¿sí? Bueno, empezando con la definición de la función de autocorrelación, la calculamos. Bueno, es un poco de matemática pesada, pero no es más que manipular acá la serie y los índices, ¿sí? Y después, bueno, vemos que ya para el promedio temporal, estas integrales que van de 0 a t, al cambiar la variable t a u igual t menos mt, todas estas integrales básicamente se van desplazando en todo el infinito de los reales, ¿sí? Porque tenemos acá m que nos mueve este índice y básicamente es lo mismo que integrar en todo el infinito. Que esta integral justamente es la definición de la autocorrelación del pulso, ¿sí? Entonces vemos que el promedio temporal de la función de autocorrelación es 1 sobre t por la sumatoria de la función de autocorrelación de las amplitudes por la autocorrelación de los pulsos. Así que solo nos queda transformar. La transformada de Fourier de la expresión anterior básicamente nos da, bueno, al ser P una señal de energía, tenemos que su transformada de Fourier es el módulo cuadrado de la transformada de Fourier del pulso, ¿sí? Y acá en esta suma, en K, vemos que básicamente con las exponenciales tenemos la transformada en tiempo discreto de la función de autocorrelación de las amplitudes. Así que así llegamos a la expresión para la densidad espectral de potencia de los procesos PAM. Después el ejercicio nos pide determinar cuál es la DEP para amplitudes no correlacionadas de media A y varianza sigma cuadrado. Que bueno, básicamente lo que debemos encontrar es la autocorrelación de las amplitudes, ¿sí? Y transformar. Y así nos terminaría quedando la densidad espectral de potencia que nos pide el ejercicio. Bueno, con respecto al filtro adoptado, lo que quiero mencionar es, bueno, en la teoría van a ver que para minimizar la probabilidad de error de bit, el filtro adaptado debe ser una función escalada, ¿sí? Y espejada de la señal diferencia, donde la señal diferencia es la diferencia entre la señal que usamos para representar un 1 y aquella que usamos para representar un 0. Luego esa probabilidad de error queda en función de la energía de la señal diferencia y de la potencia de ruido, ¿sí? Donde la energía de la señal diferencia es la suma de las energías de la señal 1 y la señal 2 menos 2 veces la correlación en cero de ambas señales, ¿sí? Que arroja dos resultados interesantes para dos tipos de señalizaciones, como las antipodales y las ortogonales, ¿sí? Antipodales, por ejemplo, NRZ bipolar y ortogonal NRZ unipolar, ¿sí? Entonces así tenemos las probabilidades de errores en ambos casos. Luego si comenzamos a analizar los espectros que nos pide para NRZ unipolar, ¿sí? Que tiene esta forma. El 0 se representa por la ausencia de un pulso y un 1 justamente con el pulso, ¿sí? Recordemos la expresión que obtuvimos al principio para la densidad espectral de potencia de estos procesos, ¿sí? Luego calculamos la autocorrelación de los pulsos para llegar a su expresión. El pulso simplemente es un cajón, así que de ahí ya sacamos su transformada de Fourier. Y llegamos a la expresión final de la DEP
para NRZ unipolar. Luego, bueno, ya vimos este que es un esquema antipodal. Tiene esta probabilidad de error. Acá me faltó la raíz cuadrada. Después lo corrijo. Y tenemos el filtro adaptado, que como decíamos, es una versión espejada de la señal diferencia. Que bueno, S2 vale 0, así que sería solo el cajón de S1. Luego en RZ unipolar cambia un poco porque ahora la autocorrelación va a ser distinta, ¿sí? Ya que en este caso tenemos un pulso negativo para representar un 0 y un pulso positivo para el 1, y así sucesivamente. Entonces ya esta autocorrelación va a ser distinta, que solo es a cuadrado por delta de m. ¿Sí? Bueno, P de t va a ser igual. Tenemos la misma transformada de Fourier para el pulso. Y llegamos fácilmente a la densidad espectral de potencia de NRZ bipolar. Nuevamente, este es un sistema antipodal, así que es 2 veces la energía de bit sobre N0, donde, bueno, de nuevo me falta la raíz cuadrada. Y el filtro adaptado esta vez es el doble de la amplitud del anterior, porque, bueno, ahora la señal de diferencia sería este pulso menos este pulso. Por último vamos a ver el sistema Manchester, ¿sí? Donde el pulso es un poco más complejo, pero tampoco es muy difícil. En este caso son dos cajones, uno positivo y el otro negativo. La función de autocorrelación de las amplitudes es igual que para NRZ bipolar, ¿sí? Pues tenemos una amplitud negativa para el 0 y una positiva para los unos. Así que a cuadrado delta de m sería la autocorrelación de las amplitudes. Bueno, los pulsos, como les decía, ahora son dos cajones. Acá me falta un 3. Y llegamos a la transformada de Fourier del pulso para reemplazar en la expresión que tenemos para calcular la densidad espectral de potencia de los procesos PAM. Así llegamos a la densidad espectral de potencia de los pulsos Manchester y el filtro adaptado. ¿Sí? Que bueno, no, está bien. Bueno, eso es todo. Les dejo el inciso D para ustedes, donde van a ver señales pasabanda, que básicamente es lo mismo. O sea, esta vez la energía, para calcular la energía de la señal diferencia, no van a tener que integrar un cajón, sino que va a ser un cajón por una sinusoide. Que vamos a tener amplitud ASK, amplitud shift keying, ¿sí? Un 0 se representa por la ausencia del pulso y un 1 por un pulso sinusoidal, ¿sí? Y después bipolar phase shift keying, BPSK, donde un 1 se representa por una por una sinusoide de fase 0 y un 0 por una sinusoide con fase menos 180 grados.